Bendiciones y bienvenidos a este su programa de Iglesia de Jesucristo Irapuato de los Ministerios Llamada Final. En esta tarde quisiera compartir con ustedes una enseñanza acerca de lo que es la magia, los hechizos, las cosas que hasta hoy en día se ven, pero también nosotros vemos que desde el principio la Escritura nos habla de esto. Ahora es algo muy interesante el ver este tipo de cosas y que hasta el día de hoy es una manera también, una artimaña del enemigo para poder confundir. Y por eso se llama la enseñanza las artes de magia y hechizos en tiempos de la iglesia del principio, porque vamos a estar viendo desde aquel tiempo también. En esta enseñanza estudiaremos, según la Escritura, nos enseña acerca de la magia y los hechizos que son para engañar y cómo lo han empleado hasta el tiempo con el fin de desviar de la fidelidad a Dios. Estudiaremos de su origen y cómo se usó en diferentes partes en los diferentes tiempos de la Escritura. Nosotros vemos primeramente en Hechos capítulo 8, verso 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia, dice, en aquella ciudad, y había engañado, oiga esto, había engañado. Es que la magia, es que estas cosas son para engañar, dice, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Ahora mire qué tremendo. Hechos 8:10 dice, a este oían atentamente todos. Mire el poder que ejercía sobre esta gente. Primeramente que los había engañado, pero también tenía su atención de estas personas. De tal manera que dice aquí la Escritura que lo oían atentamente todos. Dice, desde el más pequeño hasta el más grande. Imagínense, muchas veces nosotros como predicadores, como pastores, podemos tener una audiencia tal vez de adultos, tal vez de jóvenes, pero dice la Escritura que este hombre que engañaba, dice que desde el más pequeño hasta el más grande. Ahora, pero ¿qué era el concepto que ellos tenían de este hombre? Dice aquí que decían, este es el gran poder de Dios. Mire qué terrible. Este engaño de esta persona era tan grande, su enseñanza, su doctrina era tan fuerte que la gente que escuchaba esta enseñanza decían, este es el gran poder de Dios. Qué terrible que en el principio, cuando la iglesia estaba en su apogeo, había este tipo de situaciones. Ahora, hoy en día también existe, pero vamos a ir estudiando esto. Hechos 8:11 dice, y le estaban atentos, ¿por qué razón? Porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, porque hacía magia y con esta magia los tenía atentos a lo que decía, a lo que hablaba, a lo que hacía. De hecho, hay unos evangelios que no fueron admitidos en el canon que tenemos nosotros, en los cuales habla de una batalla que tuvo este mago con el apóstol Pablo. Ahora, era terrible lo que este hombre hacía. Nosotros podemos ver que la palabra ahí, cuando dice que él los tenía atentos o atónitos, es la palabra existemi del griego, que está hablando de que los sacaba de sus casillas, que los aturdía, que quedaban atónitos, que quedaban asombrados, pero también que estaban siendo engañados, que los espantaba, que estaban locos, que se maravillaban de aquello. Ahora también la palabra magia, cuando dice ahí que era un mageia, un mago, nos está diciendo que esta palabra viene del rabbag, del hebreo, que está hablando de un mago, de un jefe mago, está hablando de un oficial, tal vez también del origen babilónico, porque estas personas sabían manejar esto. Ahora, cuando estudiamos más a fondo, aunque en este momento no vamos a hablar de eso, es un sacerdocio el que ejecutaban, era un sacerdocio el que oficiaban, así como Janes y Jambres, que se oponían a Moisés, eran sacerdotes, pero usaban artes mágicas para el sacerdocio que ellos hacían. Ahora, vamos a seguir estudiando de dónde viene la magia.
¿de dónde vienen estas artes? ¿De dónde vienen estas cosas? En el libro de Enoc, en su capítulo 6, dice: y los vigilantes, verso 2, los hijos del cielo, dice, las vieron y las desearon, hablando de las mujeres, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Semijasa, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de este gran pecado. Verso 4, pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder de este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos con otros bajo anatema. Capítulo 7 dice, verso 1, todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron, dice, a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Y dice aquí está la clave, dice: a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Ahora, usted me podrá decir: pastor, pero ¿por qué usa este libro? ¿Por qué usa este libro de Enoc para hablar de esto? Y aquí le pongo, usamos el libro de Enoc como referencia de esto, porque en la escritura se menciona que este Enoc era un profeta, pero ese libro no fue incluido en la Biblia. Judas 1.14, ahí está la referencia. Judas 1.14 dice: de estos también profetizó Enoc. Es decir, en ninguna otra parte de la escritura nos menciona, sino aquí, que Enoc era un profeta. ¿Por qué era un profeta? Porque dice que de estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, dice, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Porque el libro de Enoc nos habla tantas cosas proféticas, igualmente como el libro de la Revelación y de los otros libros de los profetas, porque Enoc profetizó. Ahora, si este libro Enoc, o si las profecías de Enoc no fueran importantes, ¿por qué Judas hace mención? Ahora, este Judas no es el que se mató, el que traicionó al Señor. Este Judas está hablando de un apóstol del Señor. Entonces es interesante ver que él hace mención de las profecías, de Enoc, y nosotros podemos saber que estas profecías están en un libro que se llama el libro de Enoc. Ahora, las artes mágicas, magia en latín, magia, el arte mágico, que está hablando también en griego de la mageia, mageki, que su significado en español está hablando de un persa antiguo, magush, que contiene la raíz mag, ser capaz, quiere decir, tener poder, haciendo referencia a la antigua casta sacerdotal. Por eso le digo que los que manejaban estas cosas eran sacerdotes, eran personas que fungían, que tenían un oficio del sacerdocio. Ahora, por medio de esta cita nos damos cuenta que usaba estas artes de magia para engañar. También nos damos cuenta que el enemigo en muchas ocasiones infiltra este tipo de cosas en las congregaciones y en la obra de Dios para intentar perjudicar. Nosotros lo podemos ver. Gálatas 3.1 dice el apóstol Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue y ha presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora, usted me podrá decir: pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con la magia? Vamos a ver otras versiones. Aquí dice: oh Gálatas insensatos, dice: ¿quién os fascinó? Pero vamos a ir viendo otras versiones. Fascinó quiere decir es que produce un efecto de encantamiento o de encandilamiento, un influjo irresistible, y es algo que deslumbra, que encanta, que hechiza, que maravilla. Cuando el apóstol dice: ¿quién los fascinó?, está hablando de gente que tuvo un efecto de encantamiento sobre estas personas para desviarlos de la verdad. Y en esta versión, Biblia Latinoamericana 95, dice:
Qué tontos ustedes, Gálatas, dice, cómo se han dejado hipnotizar. Ahora, cada una de estas palabras nos enseña los aspectos de las artes de la magia. Les dice el apóstol en esta versión, ¿cómo se han dejado hipnotizar ustedes? Esta palabra hipnotizar está hablando de la hipnosis. Es un estado mental o de un grupo de actitudes generales a través de una disciplina llamada hipnotismo. Nosotros sabemos que todo este tipo de cosas, como cuando a la gente le dicen ponga su mente en blanco y hacen una imposición de manos o por medio de palabras o de imágenes o de cosas, de un poder para poder tener un dominio sobre el pensamiento del ser humano, sobre el cerebro del ser humano. Esta versión de HH dice, Gálatas duros para entender, ¿quién los embrujó? Dice en esta versión, ¿quién los embrujó? Embrujó, esta palabra está hablando de un canto, de un embrujo. La palabra latina de origen al francés charme, embrujo, incluso chantaje. Es algo que se puede ministrar incluso mediante un canto. Por eso es bien importante, amados hermanos, entender que la música tiene un poder tremendo. Por eso uno debe de saber que incluso la brujería se puede desarrollar, como dice en esta palabra, en esta raíz de latín, que está hablando de embrujar, pero por medio de un canto, por medio de algo hablado, por medio de una melodía. Entonces nosotros sabemos que el enemigo, así es como muchas veces trata a la gente por medio de música, e incluso la lleva a ese estado de hipnosis, o la lleva a ese estado de estar encandilados y no poder entender lo que está causando él en sus vidas. Ahora esta versión, la BAT, dice, Gálatas torpes, ¿quién nos ha hechizado? Dice aquí, ¿quién nos ha hechizado? Hoy en día hay personas con habilidades como las de Simón, como la de otros personajes de las cuales habla en la Escritura, que usaron esa habilidad para engañar. Y lo más terrible de esto es que aún siga pasando en nuestro tiempo. ¿Cuánta gente no hay? Mire, hasta ministros. La misma Escritura nos habla de los falsos maestros, falsos apóstoles, falsos ministerios, falsos judíos. Y qué terrible es que por medio de la palabra, de lo que hablan, a veces engañan a la gente, la hechizan. Es como si la hipnotizaran. Es como cuando las personas, aquellas que le dicen a la gente, no, el oro es malo, deme todo su oro, deme su cartera, deme su dinero. Y la gente, sin pensarlo, les da estas cosas. ¿Por qué razón? Porque parece ser que los han hipnotizado. Parece ser que están bajo un estado mental donde no están realmente pensando, y es algo que tristemente ha causado mucho daño en la iglesia, porque hay gente que no se quiere acercar a las cosas de Dios en ocasiones, porque dicen, ay, es que quieren quitarle toda la gente, quieren quitarnos la economía, quieren quitarnos esto, pero ha sido porque ha habido muchas personas que han usado un poder para engañar. Entonces nosotros tenemos que ver este tipo de cosas y saber que existen para poder contrarrestar este tipo de situaciones. Hechos 16:16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro, dice, una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hoy en día eso se puede interpretar por mucha gente también que diga tener el espíritu de profecía, pero no es profecía, es adivinación. Y lo hacen, ¿sabe para qué? Para manipular a la gente. Porque a todos aquellos que les han dicho, es que el Señor te dice, es que el Señor quiere esto de ti, es que el Señor ve tu corazón. Y como ven aquello, lo que hay dentro, y adivinan bajo ese espíritu, les dicen, y ellos dicen, ay, Dios me está hablando, y manipulan a esas personas por medio de estas cosas. ¡Qué terrible! Pero por eso la Escritura nos da esta enseñanza. Mire, dice verso 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian
el camino de salvación. ¿Eran ellos eso? Claro que sí, claro que eran esto, pero esta mujer estaba siendo movida por un espíritu de adivinación. Dice esta versión: mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu pitónico y proporcionaba como adivina abundantes riquezas. Ahora, esta palabra pitónico es putson en el griego, que está hablando de una persona específica que era un oráculo, usado obviamente por el enemigo bajo una inspiración de adivinación. Qué terrible es esto. Hechos 16:17 sigue diciendo, verso 18, perdón. Y esto lo hacía, dice, por muchos días. Mire, ¿por qué no la callaron desde el principio el apóstol? ¿Por qué no la calló? Si esta mujer por varios días anduvo diciendo, aquí están los siervos del Dios Altísimo. Pero qué terrible que esta mujer, dice verso 18, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahora le pregunto, ¿era verdad lo que estaba diciendo ese espíritu? Claro que sí. También la serpiente usó una verdad, una media verdad, con Eva para engañarla. El apóstol Pablo le dice a los corintios, mire, segunda de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente, dice, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay muchas personas que están siendo manipuladas por ministerios falsos, por tantas cosas en este mundo que están pasando, y tenemos que tener cuidado, amados. Estas artes hay mucha gente que no cree en esto. Dicen, yo no creo en la brujería, yo no creo en la hechicería, yo no creo en ese tipo de cosas, mas sin embargo hasta el día de hoy se está viviendo este tipo de situaciones. Hay personas que se infiltran en las congregaciones, hablan con el pueblo, tal vez usen la profecía como medio, el consejo, hasta una oración con imposición de manos, o tal vez les hablen y les digan algunas cosas de las que nadie sabe, y piensan que es de Dios. Qué terrible que el pueblo de Dios hoy en día siga siendo engañado de esta manera. La escritura dice, 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu. Mire, yo les aconsejo, sea el pastor que sea, cuando alguien viene que tú no conoces realmente y te da una palabra, lee esta escritura, no creas a todo espíritu. Prueba, dice aquí, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos, no pocos, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Qué terrible el día de hoy que pase estas cosas y que mucha gente, simplemente porque le dijeron algo que es verdad, dice, no, es que es verdad. Ah, claro, porque ya hemos estudiado también, incluso hay una predicación de esto aquí en nuestro canal, que habla de los profetas que desvían, pero ¿sabe qué terrible? Que muchas veces lo hacen por medio de verdades, pero desvían a la gente, es decir, no la encaminan en el camino correcto, sino lo hacen para desviar a las personas. Por eso la escritura nos dice que no creamos en todo espíritu. Tenemos que probar los espíritus, ver si realmente son de Dios o no son de Dios. Estos magos o brujos se ven operando desde la antigüedad. Los que se opusieron a Moisés, Janes y Jambres, que ya lo hablamos, eran magos, también tenían el conocimiento y el poder de las varas, también tenían varas. Recuérdese que cuando Moisés aventó su vara, ellos también traían varas. Este es el conocimiento de las serpientes, de Nahash. De igual manera, los que se encontraban en Babilonia en el tiempo de Daniel, recuérdese que eran magos también, funcionaban en un sacerdocio, y en el tiempo presente se han manifestado a través incluso de ministerios falsos que llevan a la predicación, pero papá nos ha dado su precioso Espíritu Santo para saber lo que es de Él y lo que no es. Nahum 3:4
Dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos. Me sorprende el día de hoy que hay gente que no cree en esto, que dice, ay pastor, yo no creo en esa hechicería, en la brujería, no creemos incluso muchas ocasiones no creen las personas hasta en la profecía, que es de Dios. Qué terrible. Pero por estas cosas también a veces se ha contaminado o se le ha dado una vista negativa al ministerio verdadero que es de profetas, porque sí existe el día de hoy, pero hay que tener mucho cuidado en que nosotros recibamos palabra de aquellos que son de Dios. Ahora, aquí nos habla de una maestra en hechizos, de una persona hechicera, y dice que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Ahora usted me va a decir, eso está aún, pastor, eso ya se acabó. Nos vamos a Revelación. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, ni de esposa se oirá más en ti. Dice, porque tus mercaderes eran los grandes, los magnates de la tierra, pues por tus hechicerías, le dice, fueron engañadas. ¿Quién? Todas las naciones van a ser engañadas. ¿Sabe que estamos viviendo este tiempo donde todas las naciones están siendo engañadas por una hechicería? ¿Qué hechicería es esta? La palabra hechicería en el griego es la palabra farmakeia. La palabra farmakeia en el griego, eso es hechicería. Si usted busca en su diccionario, si usted tiene el Strong o tiene el eSword, y usted puede buscar la palabra que usted está leyendo en esta porción de Apocalipsis, se va a dar cuenta que ahí la palabra en el griego que aparece es farmakeia, hechicería. Mire qué quiere decir farmakeia: medicación, farmacia, está hablando de magia, está hablando de hechicería. La farmakeia, la farmacia. Y es de sorprenderse que el alimento y la farmacia, la farmakeia, la maneja una estructura establecida en el mundo, la FDA, que son the Food and Drug Administration. Ellos son los que administran la alimentación y la medicación o el medicamento en el mundo. Ahora, qué terrible que esto, porque muchas veces nosotros no sabemos, cuando nos dicen tómate estas pastillas, ponte estas inyecciones, haz esto, y a veces no sabemos realmente qué es lo que está administrando, porque por medio de la farmakeia, el medicamento, se va a administrar la hechicería, la magia en el último tiempo. ¡Qué terrible! Nosotros podemos ver, mire, es uno de los medios por los cuales la hechicería contaminará a muchos. ¿Por qué cree que dice que por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones? Porque hoy en día ya no se sabe qué es por ejemplo, los alimentos que uno come, las cosas que uno come muchas veces ya no son, por ejemplo, la carne de pollo en ocasiones ya es algo que se crece fuera de lo natural, ya no es algo natural. Muchas de las cosas que hoy en día se comen, se participan, se toman en medicamento, no sabemos realmente detrás de esto qué es lo que hay. Ahora, algo sorprendente es que la farmakeia, que cuando en Apocalipsis le dice maestra en hechizos, ¿por cómo va a ser que va a engañar a mucha gente con sus hechizos? A todas las naciones, dice esa porción. ¿Por qué? Porque todos comen, porque todos están participando de esto. Hechos 19 dice, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así dice, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Sabe que también vamos a llegar nosotros como hijos de Dios a un tiempo en el que nosotros, por medio de la predicación, va a venir gente que eran hechiceros, que eran brujos, que eran santeros, que eran tantas cosas,
y van a arrepentirse. Sabe que usted y yo tenemos la palabra poderosa. Sabe que en el tiempo antiguo, desde la iglesia del principio, la escritura me da testimonio de que hay una promesa para aquellos que se arrepienten, y que nosotros como hijos de Dios podemos predicar la palabra y saber que esta palabra va a tumbar toda arte mágica, va a tumbar toda hechicería, va a tumbar toda brujería, y debemos de saber que nosotros tenemos la palabra poderosa del Señor. Así como en aquel tiempo trajeron sus libros. ¿Por qué? No debemos de ignorar. Mire, hay mucha gente, le vuelvo a repetir, que dicen, yo no creo en la hechicería, en el vudú, en todo eso. Hasta libros tienen. Si desde el tiempo de la iglesia del principio hasta libros tenían. ¿Para qué eran esos libros? ¿Cree que nada más allí dibujaban algo? Eran libros de hechicería, de brujería, de vudú, de tantas cosas, de las artes de la magia, cómo hacer hechizos, cómo hacer encantamientos, cómo engañar a la gente. Desde aquel tiempo ya existían, pero dice que los trajeron y los quemaron. Hermano amado, los quemaron porque oyeron la palabra del Señor. Tú y yo tenemos ese mensaje de Dios. No permitamos que estas cosas nos dañen, nos afecten. Más bien nosotros tenemos la palabra de poder para que estas personas se arrepientan y se vuelvan al Señor. Así que no ignoremos que hay este tipo de artes en el mundo, pero sabiendo que la palabra del Señor es más poderosa que esto. Que Dios te bendiga.